Vale, nuevo meta, nueva cajita, Justice Hunters está aquí, entonces es necesario ver cuáles son los decks más fuertes del formato. Vamos a comenzar y aquí está lo que sería la tier list. Tenemos en el tier 1 aquellos decks que van a dominar completamente el meta, el tier 1.5 que son decks que pueden llegar a dar pelea y que tienen mucho potencial, tier 2 que son decks que pueden competir y finalmente Rogue que son decks que vamos a ver muy poco en comparación a los tiers más altos. Y también pasa algo interesante y es que estamos en un formato en el que estamos esperando una banlist, por lo que esto aumenta el número de decks que hay disponibles para jugar. Estamos en un formato demasiado abierto donde hay como 4 decks que están dominando el meta, entonces es más complicado el adaptarse a este meta tan abierto, porque o llevas cosas para contrarrestar un deck o llevas para contrarrestar a otro de los decks que van hasta arriba. Finalmente se nos anunció que la banlist va a aparecer después del mundial. Ojalá se anuncie en el mundial, quién sabe. Pero aproximadamente a este formato le queda más tardar hasta el 31 de agosto más o menos. Ya después del mundial, que sería como el 30 de agosto, posiblemente estemos viendo lo que sean cambios en la banlist. Así que después de post banlist muy posiblemente esto cambie. Al rato les diré exactamente cómo creo yo que cambiaría. Así que bueno, vamos a comenzar con lo que sería la tier list. Tenemos primero Kashtira. Kashtira como deck honestamente está mal, no tiene la potencia que tienen los decks más dominantes del meta. La única ventaja de Kashtira es Kashtira Unicorn, el cual pues puede remover una del extra deck, y con los extra decks tan apretados que se llevan a día de hoy, la gran mayoría de decks, es importante ver que primero en tier 1, creo que todos sabemos los que van a estar en tier 1, que serían Yuumi, Raisel Mitsurugi, Malice y Vanquish Soul con Kanai. Y aunque se puede llegar el Kashtira a jugar bien contra el detonador, lamentablemente a Yuumi lleva varias copias del Link 1, su pairing contra Malice simplemente se puede ir por otra línea. Y contra Vanquish, básicamente Vanquish puede omitir parte del extra deck, o aunque tú le quites una pieza clave del extra deck, simplemente se pueden ir por básicamente eso, otra línea. Así que Kashtira lamentablemente a día de hoy es un rogue. Dragon Maid, aunque les vino soporte en Duelist Advance, me parece que fue Duelist Advance, no fue Duelist Advance, en la Battle of Legends. Aunque hubo soporte en la última Battle of Legends, honestamente no ha hecho nada Dragon Maid. Se puede jugar ahí alguna variante que puede llegar a sorprender. Sin embargo, Dragon Link, que es donde más se usaban, honestamente ya hace mucho no se ve en el mapa, así que pues básicamente es otro rogue. White Forest, lo que pasó con White Forest es que muchas de sus cartas triggerían en mano para poder invocarse, como Rusia, como el set. Entonces para poder hacer efectos tienes que activar en mano, y eso es algo que se va a estar castigando demasiado este formato, principalmente debido a el Canine. Entonces el Canine te va a estar castigando, por lo que no lo veo una opción tan sólida. Sin embargo, sí que tiene mucho combo. Si va primero te puede dejar un board bastante duro. Entonces yo creo que puede caer en tier 2, puede llegar a competir, se puede estar llevando algunos tops. Sin embargo, no va a ser muy frecuente el verlo. Algo similar pasa con Live Twin, que la forma más común y la más competitiva de jugarla es con Fiendsmith, y pasa algo, y es que Fiendsmith, si activas Engraver en mano, triggerías Locanine. Igualmente, si haces efecto de Engraver para revivir, también estarías triggerando Locanine. Entonces es un tier 2, pues el board que dejan en turno 1 es muy bueno, aunque a día de hoy ya se están empezando a ver decks que juegan board breakers, y hay board breakers que le pueden doler mucho a este deck. Entonces, aunque este deck es muy resiliente a hand traps, honestamente los board breakers lo cocinan, entonces no lo veo una opción tan viable más allá de un tier 2. Centurión pasa algo interesante, y es que lo he visto mucho últimamente. Creo que algo que le puede llegar a afectar es la D-Barrier, que pues al Yuumi poder parcialmente pararse con una D-Barrier, o el Mitsurugi Raisel igual parcialmente se puede parar con una D-Barrier, hace que Centurión pues sufra un poco. Sin embargo, sí lo veo que puede competir, tiene jugadas, puede dejar 2 Cosmic Blazer, lo que lo puede hacer bastante duro. Entonces yo creo que es un tier 2 bastante sólido. Branded, por su parte, pues Branded se está dejando de ver. Creo que la versión más competitiva es con Archmage. Sin embargo, un Branded puro es Rogue. Pueden existir pilotos que sean muy buenos con Branded, lo cual le puede dar un top. Es un deck muy popular, que tiene demasiada comunidad. Entonces podría, a pesar de ser un Rogue, ser de los más fuertes de Rogue. Entonces, pues eso.
Luna Light, honestamente el hecho de que te bajen 2 fusiones más Babushka es un board que pues al tener Babushka es complicado quitárselo, a no ser que juegues Board Breakers. Entonces los monotes están tochísimos. Creo que no activa nada en mano. Me parece que no triggerea lo que sería lo que hay. Entonces vamos a ponerlo un poco más alto en el tier 2. Incluso se podría ir a tier 1.5 o a lo más bajo de tier 1.5. Mermail por su parte, nuevamente si va primero, pues puede dejar una mesa cerdísima. Te puede dejar con 2 o 3 cartas en mano, dependiendo de cómo abra. Y aparte te puede dejar una estatua de agua, lo que te quitaría tu Battle Phase. Creo que es un deck que, a pesar de que deja estatua de agua, sigue sin estar suficientemente consistente. Más que nada porque a día de hoy se están jugando demasiadas Mulcharmis, y las Mulcharmis sí le pueden llegar a doler a este deck. Y aunque tú le puedas quitar cartas con lo Mermail, si te siguen robando más y 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 más, se vuelve el tonto el quitarle cartas, porque al final de cuentas le vas a terminar dando más por el hecho de ir haciendo jugadas. Entonces creo que es uno de esos decks piloto dependientes. A ver si vas a quitarle más hand traps de las que le vas a dar, o más cartas de las que le vas a dar. Así que yo creo que sigue siendo un tier 2 bastante sólido. Canine, pues Canine puro como deck realmente no da buenos resultados, al menos hasta lo que se ha visto en OCG. También llevamos, que será como una semana de eventos aproximadamente, y creo que no se ha visto ningún Canine puro. Creo que todos los que se han visto han sido con Vanquish. Entonces, aunque puede llegar a tener potencial, he visto por ahí que hay versiones que juegan con Fiendsmith. Creo que esto no lo he escuchado que alguien lo haya dicho, pero creo que es lógico, que es Canine triggerea Canine. Es decir, que si tú juegas Canine, ya te estás abriendo de por sí a que te contesten con Canine. Entonces, el jugar con Fiendsmith tampoco se vuelve loco. No es que tengan una mala sinergia, porque lo Canine ya te abría de por sí a Canine. Entonces, pues la versión de Fiendsmith puede llegar a tener algo de punch. Sin embargo, la falta de sinergia en los niveles, ya que Fiendsmith casi siempre es un turbo rango 6, y en cambio Canine es un turbo rango 5. Entonces hace que no exista esa sinergia, o no que convivan completamente. Digamos que uno no te va a buscar al otro, es decir, tienes que robar ambos motores para poder entrar a uno, o quizá te podrías puentear con una Moon. Claro, eso tiene una fecha de caducidad bastante corta. Creo que un tier 1.5 podría entrar Canine perfectamente, el Canine puro o Canine con variantes poco convencionales, como puede ser, pues eso, un Fiendsmith o un Bestial o Regenesis. He visto por ahí, creo que recetas con Regenesis. Ahí podría llegar a entrar Canine. Creo que hay más variantes, pero las veremos más adelante, como es el Lamemento, y hay otras variantes como Crystron, pero pues eso lo vamos a hablar de ellas más adelante. Sin embargo, yo creo que el tier más bajo de 1.5 es correctamente Canine. Vale, este es Crystron. Vamos a ver, Crystron se juega principalmente con Canine. He visto demasiado, me he topado con demasiados Crystron Canine. Creo que es un deck que puede competir. Tampoco es que conozca al 100% lo que hace lo Crystron. Entonces, al menos su versión con Canine va a tener ese punch. Yo lo voy a poner por 1.5. Yo creo que un poco más adelante que los Canine puro o los Canine con Fiendsmith, ya que Crystron posiblemente funcione mucho mejor como motor con Canine. Y de hecho tenemos otra versión que se está jugando con Canine, que es la Cyberdragón. Pero he de decir que la Cyberdragón la veo la más experimental. De hecho diría que es un tier 2. ¿Por qué si lleva Canine? Porque aunque también te ayuda a hacer un turbo rango 5 el Cyberdragón, he visto que este mismo te puede bajar a Infinity. El Crystron, la versión Crystron te puede bajar a Infinity. Entonces ¿por qué jugaría Cyberdragón, que puede llevar algún que otro brick en lugar de llevar la versión Crystron? A lo mejor me estoy equivocando con esto, muy probablemente sí, no soy el mejor jugador de todos, también he de decirlo. Entonces, no sé muy bien cómo funciona el Cyberdragón, porque hace años que no juego contra un Cyberdragón. Entonces, puede tener ahí su sinergia importante en lo que serían los XC de 5. Sin embargo, no lo veo para más allá de un tier 2. Aunque tenga Canine, llevar Canine tampoco sé si sea lo más óptimo. No si llevas un buen motor que lo respalde, porque básicamente el Canine triggerea Canine. Vamos con Jubel. Si va primero te va a dejar un board cerdísimo,
pero si no va primero posiblemente pierda. ¿Por qué? Porque no va a tener la misma facilidad, ya no puede invocar tantos Yubel, entonces también el estamparse con varios Yubel es más complicado para este deck, ya que existen pops, existen cosas, que aunque le hagas pop a Yubel va a seguir invocando cosas, pero sin embargo no lo veo como una opción hace rato tan viable, aunque fue el campeón del último mundial, lo veo completamente como un Rogue. Creo que sería de lo más alto de Rogue. Creo que Yubel podría ir más fuerte que Branded, ya que el turno 1 de Yubel creo que es más sencillo que el de Branded. Sin embargo, es verdad que la toolbox de Branded es mucho más grande. Desconozco, creo que están muy a la par, entonces los voy a poner como lo más alto de Rogue. Stun básicamente igual, si vas primero puedes dejar un board o con que dejes un pachicéfalo. Es un board bastante decente, sin embargo de eso depende es que el oponente no pueda simplemente hacer una normal summon y después construirte campo. Tendrías que también tener algo para proteger ese Pachi, si no va a ser complicado. También el borrar boards para el stun, más allá de que pueden llevar Evenly Match, no tienen una forma de volver a recuperar recursos si se quedan atrás, entonces ir segundo le cuesta mucho a lo que sería el stun. Yo creo que es un Rogue y un Rogue de lo más bajo. ¿Por qué? Porque no tiene formas de romper, y el simplemente ir a uno y pues morirte a una Impermanence, morirte a Evenly Match, morirte a cualquier pequeño board breaker hace que el stun no sea una opción tan viable, aunque puedes llevar pues los Solemn para defenderte. La verdad lo veo complicado que el stun, la situación del stun pues. Hay otras versiones de stun un poco más interesantes que van con Monarcas, con los Majesty, con los Vanity creo que son, que básicamente también te bloquean el turno 1 o que te quitan efectos de monos. Sin embargo tampoco lo veo como una versión tan fuerte, ya que padece de lo mismo que el stun. Si no vas primero, muy complicadamente vas a ganar, y aunque seguramente ganes el primer duelo a través del side deck, pues básicamente te van a cocinar vivo. Memento se puede combinar con Crystron, es una muy buena opción. También es uno de los decks que requieran mucho de un piloto que sea bastante bueno. Entonces yo creo que por su parte el Memento podría estar en un tier 2. Tier 2 muy alto, ya que es de los que se pueden combinar con Canine. Lo malo de aquí es que aunque no llegues a Canine, creo que Memento activa efectos en cementerio. Entonces que Memento y Canine triggeren Canine hace un poquito más complicado el match contra lo que sería el Canine. Te puede llegar a estar quitando con el Nash, te pueden estar quitando un mono en tu turno. Entonces eso te podría costar que no lleguen tus bichos al cementerio y no puedas invocar lo que sería el boss monster. Así que bueno, eso. Básicamente Memento quedaría como lo más alto de tier 2. Archmage es bastante interesante, sin embargo, por lo que tengo entendido, Aundroll puede morir. Así que yo creo que Archmage podría ir con un tier 2. Creo que tampoco mucha gente le ha dado la oportunidad, ya que pues Duelist Advance, lo que es Duelist Advance junto con Justice Hunters no llevan tanto tiempo. A lo mejor es eso, que le falta oportunidad, le falta representación. Lo voy a poner como un tier 2, no creo que sea un mal deck. Fire King, aunque es un buen deck, si no eres Dinkabuy no lo vas a hacer brillar como él. Honestamente el meta lo tiene muy complicado. Purulia es una carta que se va a tirar preventivamente debido a lo Vanquish, así que pues básicamente es un Rogue. No creo que lo más alto de Rogue siquiera, de hecho creo que va como por en medio de Rogue. Básicamente la tiene muy complicada. Fire King a día de hoy, si lo llevas con Fiandsmith te va a triggerear. Los Fire King también triggerean Canine. Entonces creo que existen mejores opciones que Fire King. No es un mal deck, sin embargo pues le pasa lo que a muchos decks, el formato se los termina pues eso, comiendo. Dracutail es uno de esos arquetipos que acaba de debutar. Básicamente es interesante cómo la gente se ha ido por Vanquish Canine y por Yuumi, y han dejado un poco a Dracutail de lado. Sin embargo tiene todo el potencial para topear. Creo que es importante saber que en un regio, en un evento digamos
de tier 2 o un evento medianamente importante, el llevar el que tu oponente no sepa qué hacen tus cartas te juega mucho a favor. No para hacer trampas, no me equivoco, no se confundan, pero el hecho de que tu oponente no active correctamente o no responda correctamente a tu mesa hace que tengas básicamente lo que sería el factor sorpresa. Entonces Dracotail es una muy buena opción, muy sólida para jugar cualquier evento, ya que pues la gran mayoría de personas no están tan familiarizadas con el deck, ya que pues Yuumi y Banqui se están llevando mucha atención. Esto lo hace un candidato muy fuerte y posiblemente, creo que sí, lo más fuerte de tier 2, incluso encima de las versiones con Canine. También Dracotail juega en turno 0, entonces tampoco tienen mucho que envidiarle al Vanquish. Si es verdad que, por lo que tengo entendido, el turno 0 de Dracotail puede llegar a ser un poco más débil que el de Vanquish, entonces básicamente el ir segundo a Dracotail no le duele tanto como a otros decks. Entonces creo que sí, creo que podríamos estar como que Dracotail lo más fuerte del tier 2. Se puede combinar con Branded, se puede combinar con otros arquetipos como los Shadow, y si logras meter una Winda, difícilmente tu oponente va a poder hacer algo, ya que pues solamente le dejas hacer un special, y si dejas más cosas para proteger a esa Winda, pues con más razón. Creo que es lo más sólido de tier 2, me parece una opción muy buena si quieres jugar algún evento. Porque nuevamente estamos en ese formato limbo en el que pues esto es raro que pase, se ha llegado a pasar, pero no es tan común, en el que básicamente los decks del antiguo formato y los decks del actual formato se tienen que competir entre ellos. Sin embargo, yo creo que lo que más le puede tomar factura a Dracotail es que al tener un formato muy abierto no se puede adaptar a todos los matchups. Creo que es lo que más le puede pasar factura a este deck. Sin embargo, es una opción bastante sólida. Lo vería muy sólido, lo pondría incluso en tier 1.5. Sin embargo, creo que el tier 1.5 está reservado para aquello que puede directamente pues pelear uno para uno contra el meta. Venimos ahora con la variante Orcus. Orcus está jugando con muchas cosas. Se puede jugar con Mitsurui, se puede jugar con Fiendsmith. Es un muy buen deck. Es un muy buen deck. Yo lo jugaría si tuviera lo Orcus. Sin embargo, creo que pasa con muchas versiones de Fiendsmith, y es que se están empezando a quedar atrás. A ver, creo que hemos llegado al punto, creo que podemos llegar a decir que hemos llegado al punto en el que a Fiendsmith se lo está comiendo el formato. De hecho, creo que no hemos mencionado Bystial a día de hoy, aunque Centurion se puede jugar con Bystial. Creo que estamos hablando de que lo que es el Power Creep dentro de los motores genéricos. Entonces el hecho de que Canine encontré fuertemente a Fiendsmith hace que pues Fiendsmith se empiece a quedar un poco atrás. Vamos a ponerlo en tier 2 como otras variantes Fiendsmith. Incluso diría que podría quedar como por aquí, incluso a lo mejor frente de algún Luna Light. No sé, puede estar por aquí, entre lo Archmage, lo Luna Light, puede estar por aquí. Es un muy buen deck. Tiene, creo que el normal de Dingirsu te conecta los 3 engines, entonces es muy fuerte. El hecho de que el agro al cementerio haya bajado es importante. Droll tampoco le duele tanto. Entonces existe, nuevamente, es un formato demasiado variado. El hecho de que sea un formato demasiado variado y que no se esté centrando toda la gente en el cementerio, le da esa cabida a sorprender, le da esa cabida a jugar, a que no van a jugar en contra de él. Shifter está 1, ya no tenemos el... ¿Cómo se llamaba este Exceed nivel 4? El Abyss Dweller ya no lo tenemos hace rato, entonces muy buen momento para jugar Orcus. También me parece una opción sólida para jugar dentro de lo que sería eventos durante esta fase de limbo, si le quieres llamar así. Entonces pues eso, básicamente es una opción muy sólida. Entramos a lo que sería, vamos a inaugurar lo que sería el tier 1, que son aquellos decks que van a dominar el formato. Y pasa algo muy interesante con el tier 1, y es que creo que ya lo he dicho varias veces en el video, pero estamos en un formato muy abierto. Esto quiere decir que básicamente Malice va a estar dominando el formato junto con otros decks que vamos a ver a continuación. ¿Qué decir de Malice? Una resiliencia de hand traps que es importante. Muy posiblemente lo que más le pase factura es que cada vez se están popularizando más jugar a board breakers. Sin embargo, si Malice juega bien, muy difícilmente un solo board breaker le vaya
a hacer mucho destrozo. Tiene posibilidad de jugar en turno 0 gracias a la Marsh Hare, que creo que muy poca gente ha señalado eso. Marsh Hare, aunque puede hacerle jugada, también es verdad que la jugada de turno 0 de Malice no es tan fuerte. Creo que siendo la más débil si lo comparamos con Draco Tail o con Vanquish o Canine. Entonces básicamente, aunque es un tier 1, creo que sigue estando por detrás de Vanquish. Posiblemente la mayor fortaleza de Malice es la resiliencia a hand traps. Y el hecho de que cartas como Shifter, aunque nuevamente Shifter ya está 1, entonces eso no le duele tanto. Incluso podría jugar alguna versión troll con... ¿cómo se llama esta mágica? Existe una mágica que te banea todo. También tiene pues una buena sinergia con lo que sería el Different Dimension Ground. Sin embargo, nuevamente, el que el formato esté tan abierto no le ayuda. Honestamente, creo que eso de que el formato esté tan abierto hace que no se pueda adaptar tanto a los nuevos decks, porque tiene que lidiar con los nuevos decks al mismo tiempo que lidia con el detonador. Honestamente, sigue siendo una opción sólida hasta que no le peguen. Junto con Ryzel sigue siendo una opción bastante sólida. Pasamos con otro de los pesos pesados del formato. Estamos hablando de Vanquish. Vanquish junto con Canine creo que serían uno de los decks más fuertes del formato, incluso por encima de Malice. Aunque Malice tiene pues digamos esa facilidad para jugar turno 1 y esa facilidad para jugar en torno a Vanish. O sea, estamos hablando de que antes los decks jugaban en torno a Cementerio, ahora hay decks que juegan en torno a Vanish. Y creo que esa es la singularidad de Malice. Sin embargo, Vanquish Canine tienen posiblemente el mejor turno 0. Vanquish Canine tienen básicamente el motor más fuerte del formato. Básicamente... hand traps como Droll, aunque le duelen, pues pueden seguir jugando alrededor de ellas. Se pueden defender de Nibiru con lo que sería la Reaper. Es un deck que tiene demasiadas salidas. Eso sí, voy a dejarlo muy claro. Es verdad que en comparación a OCG, no está teniendo tanta representación. O sea, sí, pero es el segundo deck más representado aquí en TCG. Y es interesante porque en OCG era el deck más representado. También es verdad que estamos en un formato en el que es muy temprano. Estamos en formato temprano de Justice Hunters. Entonces es interesante, es muy interesante cómo existen ciertas diferencias, como el hecho de no tener Maxi. El no tener esos robos extras que te puede asegurar la Maxi. Es verdad que aunque existen las Mulcharmy, no sé si tengan la mejor sinergia al jugar en turno 0. Porque básicamente si llegas a robar una Mulcharmy ya no la puedes tirar. Entonces creo que es un deck que depende bastante del piloto. Y creo que eso es lo que pasa, que la gente todavía no se ha acostumbrado del todo a Vanquish. Es verdad que pues, se pueden ver combos, es verdad que pueden saber mover el motor. Sin embargo, el no saber moverlo junto con lo que sería... lo Canine, pues puede pasar factura. Nuevamente estamos muy early. Hay que ver cómo se desenvuelven en los siguientes eventos. Sin embargo, es por mecánicas. Es un tier 1 muy sólido por encima de Malice. Incluso diría que podría bajar a Malice a 1.5 gracias al power creep que hay en el formato. Sin embargo, creo que hasta que no le peguen no va a pasar eso. Malice aún no va al 1.5 hasta que no le peguen pues a ellas. Igual lo mismo con Ryzel, hasta que no le peguen sigue compitiendo con el top. Nuevamente creo que es un mazo que depende mucho del piloto. Es un mazo que sigue siendo formidable. Y pues eso, básicamente si eres bueno la vas a saber sacar provecho. Hay que ver también sus resultados en los próximos torneos. Lo que sí he visto es que de repente tiende a briquear. Pasa con todos los decks. Con todos los decks pasa. No existe deck que no pueda llegar a briquear. No pasa nada. Yo personalmente esa fue mi elección para jugar este formato, Vanquish Canine. Y pues eso, le tengo mucha fe. Yuumi, por su parte, es el deck con más representación de todos. Y es que Yuumi tiene una flexibilidad importante. Y es que puede jugar muchas hand traps. Puedes llevar tus 12 Yuumis más 28 hand traps, lo cual es una bestialidad. Bueno, puedes llevar... Sí, creo que son 12 iniciadores de Yuumi. Es el mapa. Cada uno de los Yuumis son 4. La obediencia son 5, 15.
Tiene 15 starters Yumis. Si a eso le sumas los Sky Striker, puede tener más. Podrías jugar un motor fácil de 20 y 20. Puedes llevar 20 de motor y 20 de hand traps, lo cual es una ridiculez de número de hand traps. Creo que lo llegué a escuchar por ahí, que decían, sí, K9 Vanquish se puede saltar hand traps. Sí, K9 Vanquish puede jugar alrededor de hand traps, pero no alrededor de todas las hand traps. Y es ahí donde el Yumi puede llegar a ser fuerte. El hecho de que juegue muchas cartas no engine que pues todo el mundo conoce, así que su pilotaje sea un poco más sencillo, hace que sea un deck bastante sólido para eventos, y básicamente al jugar tantas hand traps, si sabes dónde pegarle a todos los decks de abajo, los puedes destruir. Opción muy sólida. Sin embargo, no acaba ahí, y es que aparte de jugar hand traps, puede jugar board breakers. Hay una versión de Yumi que juega con lo que sería la Song y la Spurge, que para mí esa es la versión más fuerte, y lleva un huevo, una cantidad estúpida e insana de board breakers. Básicamente esa creo que es la versión que yo jugaría si jugara Yumi, la versión con 3 Song of the Dominators y la versión con 3 Purge. Sin embargo, puedo llegar a entender que es el non-engine más caro, entonces es complicado. Igual, si no puedes jugar una versión que sea con esas 6 hand traps más los board breakers, una versión full hand traps sigue siendo muy sólida. E incluso hay una versión que combina hand traps convencionales con board breakers. Es un deck muy flexible y que creo que es el que más se puede adaptar al meta. Es un deck entre comillas sencillo si lo comparamos con a lo mejor el Vanquish. Que tampoco es que sea muy difícil. Al igual que todos los decks, Yumi tiene sus movidas, tiene su gameplay que puede llegar a ser más o menos complicado. Pero sí, me parece posiblemente la opción más sólida si quieres ir a un torneo. La opción que puede llegar a ganarle a todos los que están abajo. Y creo que es el único deck que con su versión de board breakers y las Purge y la Song no triggerían K9. Porque a diferencia de Yumi, Malice y lo que sería K9 Vanquish, sí triggerean K9. Posiblemente el punto más débil de Yumi es que creo que no puede jugar K9, hasta donde sé. Creo que podría. Creo que de querer podría, pero básicamente no se suele jugar con K9. Porque te cierra, creo que sí se podría. ¿Por qué no se podría? Creo que sí se puede. Creo que sí se puede, pero bueno, no lo suele hacer. Digamos que no lo suele hacer. Al menos no he visto uno que tope con un Yumi K9. Creo que por poder sí se puede. Pero creo que ahí estarías matando una de las mayores gracias del deck, que es que no triggeren pues básicamente eso, el K9. Entonces el quitarle eso no lo veo una opción. Y nuevamente es el único deck, o al menos así que a mí se me ocurra, que no triggerea K9. Entonces debido a eso lo pongo como la opción más sólida, sobre todo sobre Vanquish incluso, para jugar dentro de cualquier evento, al menos de momento. Y posiblemente después de la banlist posiblemente después de la banlist básicamente esto haga así. Puede Malice bajar más o menos dependiendo de los golpes. Y lo mismo con Raisil, puede bajar más o menos dependiendo de los golpes. Pero sí, Yumi básicamente es una opción súper sólida. Está súper fuerte. Kashtira no le hace nada. Posiblemente lo más que le puede doler es las hand traps. Porque en el momento de que tú juegas un no engine no tan grande, si robas puras hand traps más un starter, te puedes morir a una hand trap. ¿Qué es lo que pasa? Y es que básicamente te pueden detener a una hand traps. No obstante, el que todos los monitos sean y tanto iniciadores como extenders, pues les da esa facilidad a jugar bajo hand traps o bajo algunas hand traps. Sin embargo, el número de hand traps ha bajado. Básicamente es la opción más sólida. Es que analizando y viendo y tal, es la opción más sólida. Es la opción que posiblemente sea... Verga, me estoy arrepintiendo de haber comprado Vanquish K9. No, le tengo mucha fe. Pero sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte estos gatos del demonio. El único punto negativo que puede llegar a ser es que son
puede llegar a ser frágil su combo si lo conoces. Yomi, la única desventaja que tiene contra Vanquish es que Yomi no juega turno 0, entonces el turno 2 es más complicado. De hecho, por eso creo que la versión a Board Breakers es la mejor, porque te va a ayudar a romper el campo del oponente y aparte a hacer tú tu propio campo. Entonces creo que sí, creo que el turno 2 para Yomi es complicado. Puede llegar a ser complicado, entonces por eso creo que la versión Board Breakers es la mejor. Porque no juega en turno 0 básicamente. Y los otros decks, el hecho de que jueguen en turno 0, pueden sacarle pues una ventaja a lo que sería el Yomi. Mitsurugi, estamos hablando de un Mitsurugi puro o Mitsurugi con Fiendsmith o Mitsurugi con Ogdoadic o Mitsurugi con... pues todas las versiones que hay de Mitsurugi me parece que son un tier 2. Es un buen deck, no es malo, no diría que es lo más fuerte de tier 2. Lo que pasa es que Habakiri ahora habilita lo que es lo Canine, pero creo que es la única carta que habilita el Canine. Ah, no, también las de Cementerio. Entonces creo que es un tier 2, no es mal deck, es una buena opción, es sólida. Sin embargo, la versión más fuerte de este deck creo que viene siendo la Rysil, más que nada por la sinergia que tienen a los rangos 4. Rysil creo que sí, creo que de hecho esto lo estoy respetando mucho, creo que el tier 1 está así. Para mí el tier 1 es primero Yuumi, después Vanquish, luego Malice y luego Rysil. Rysil es una opción bastante sencilla de jugar. Básicamente, aunque sus versiones con Fiendsmith, aunque sus versiones con otras cosas puedan bajarle a lo mejor a 1.5, la versión con Mitsurugi es extremadamente estúpida, es muy fuerte. He estado testeando incluso el match contra Rysil Mitsurugi y hay ocasiones en las que básicamente me destroza mi Vanquish. También, nuevamente, no soy el mejor jugador Vanquish. Pero básicamente si empieza Rysil deja un campo bastante fuerte, te puede tirar cartas de la mano con lo que es el Ouroboros. Entonces sí, es un deck bastante fuerte, bastante sólido, sencillo de jugar, es muy consistente. Quizá el único problema que tiene es, número 1, no juega turno 0, lo que ya es una desventaja. Número 2, triggerea Canine. Número 3, lleva muchos bricks. Es increíble las veces que he visto a Rysels briquearse. Entonces, aunque es una opción sólida, si después de la banlist estos dos tienen que bajar. Si no es aquí, es a tier 2 después de la banlist. De momento vamos a dejarlos en tier 1. Siguen compitiendo. Incluso diría que muchas personas, si no encuentras barato lo que es lo Yuumi o lo Vanquish, quedarte con Malice y Rysel sigue siendo una opción bastante sólida. ¿Por qué? No es que los decks se hayan vuelto más fuertes, es que ahora todos los decks tienen que jugar en torno a estos dos, al Yuumi y al Vanquish Canine. Entonces eso hace que a lo mejor no todos jueguen la Ultimate Slayer, que era una carta que hacía mucho daño a Mitsurugi y Rysel. Entonces esa es la ventaja que tienen Malice y Rysel en comparación a los otros dos decks, y es que básicamente eso pueden, el hecho de que ya no todos les hagan, digamos, focus en que todos se concentren en contrarrestar estos dos decks, básicamente les da una facilidad para poder jugarse de manera competitiva al nivel de los otros dos pasados. Es verdad que por la consistencia de los otros dos podría bajarlos a 1.5 como lo más fuerte de 1.5. Sin embargo, el hecho de que ya no tengan todo el focus también es un punto a considerar para básicamente estar en lo más alto de la tier y básicamente competir a la par de lo que es el formato actual, siendo los decks que tenemos del formato pasado aquellos que lograron sobrevivir al Power Creep. Y aunque eventualmente serán tocados, eso es un hecho, de momento son una opción muy sólida. Pasamos con Fiendsmith. Mis muchachos que te han hecho, literalmente no les han hecho nada a mis muchachos, sin embargo ya no los veo igual de fuertes. Con todo el dolor de mi corazón, Fiendsmith es posiblemente mi arquetipo favorito, es el que me dio el amor al juego después de que pues básicamente mi quimera se lo comiera el Power Creep. Pero creo que terminé de amarrar con el Yugi con lo que sería lo Fiendsmith. Mi arquetipo favorito, muchos lo jugaban como engine, yo lo jugaba como deck. ¿Por qué? Porque adoraba este puto arquetipo. Llegué a jugar una versión full hand traps. Básicamente le tengo mucho amor al arquetipo. Eventualmente será tocado y posiblemente se vaya para acá y se deje de ver en los tops. Sin embargo, actualmente está en una posición en la que el hecho de que no esté tocada la Moon
Creo que cualquier variante que pueda combinar con Fiendsmith no está tan mal. El problema es que triggerea a Canine, entonces yo creo que puede estar fácilmente en un 1.5, siendo de lo que más compite contra lo que sería el meta. Lo podría poner en tier 2 debido a que hay cosas que le duelen como los Bestial. Sin embargo, el decremento de Bestial le ha ayudado a que yo creo que esté en un 1.5. Como deck lo veo complicado. Como engine, con algo de lo que está arriba, es muy salvable. Hay versiones de Yuumi, de hecho creo que no lo mencioné, hay versiones de Yuumi con Fiendsmith. Nada más por eso quisiera jugar Yuumi, para poder jugar Fiendsmith. Sin embargo, creo que no son las más óptimas. Nuevamente, el llevar con Yuumi algo que te triggere Canine, no le veo el sentido. La versión más fuerte de Yuumi no debe de triggerear Canine, porque básicamente, creo que hay un meme que lo explicaba perfectamente. Hay un meme que me pasaron en el que dice: me gasto mis 2 riñones en comprarme un arquetipo, un deck o lo que sea. Mi arquetipo pues, no se lo triggerean, procede a no hacer nada. Y pues es verdad, o sea, se te muere el Canine en manos y no tiene lo Yuumi. Entonces, digo, se pierde esa jugada turnosera. Entonces, Fiendsmith lo voy a poner en 1.5. Creo que por amor lo estoy haciendo. Es mi última carta de amor a Fiendsmith. Podría ponerlo en tier 2. Tier 1.5 se me hace correcto. A lo mejor lo más fuerte de tier 2, creo, podría ser. Podría competir contra una Memento. Bueno, pero es que esto ya lleva Canine. Bueno, pero Fiendsmith también puede llevar Canine. No es lo más óptimo, pero puede llevar Canine. Entonces mi corazón dice Fiendsmith 1.5. De hecho, voy a esperar la banlist y los compraré QCR. Los adoro, estos monos. Entonces vamos a cerrar con Blue Eyes. Blue Eyes, pues básicamente se lo está comiendo el formato. Es como jugar a Yuumi, pero sin esteroides, básicamente. ¿Por qué? Porque puedes jugar pues una versión que lleve muchas hand traps, que es completamente viable. Sin embargo, el hecho de que para armar tu campito tengas que hacer pues eso, pasar sobre hand traps, pasar sobre los boards que te dejan los de arriba. Sé que es un deck muy querido por la comunidad y entiendo el porqué. Sin embargo, yo creo que sigue siendo un Rogue. Diría que es lo más fuerte de Rogue encima de Yubel, ya que pues es un poco más actual, y el hecho de que pueda correr tantas hand traps hace que pueda llegar a parar a Yubel si le salen las hand traps correctas. El turno 1 es muy bueno. Sin embargo, esa debilidad de la trampa que te huele todo puede llegar a jugarte en contra. Creo que es un Rogue. Quizá también el hecho de que ya no te controla Resent le ayude un poco a mantenerse como lo más fuerte de Rogue, ya que la gente no te hace mucho focus. Sin embargo, sigue siendo un deck que le veo complicaciones. De cara al mundial está muy bien posicionado. Sin embargo, actualmente en la lista de TCG no lo veo como una opción tan sólida. Sería lo último de tier 2 o lo más fuerte de Rogue. No tengo dudas. Sin embargo, sí, creo que es Rogue. Lamentablemente creo que es un Rogue. No es mala opción para jugar. Sin embargo, tampoco es la opción más óptima. Si quieres irte por la versión más óptima para ganar un torneo, vete por Yuumi. Si quieres irte por lo que te diga tu corazón y tienes mucha nostalgia por Blue Eyes, juega Blue Eyes, construyete una casita y pues que te vaya muy bien, y te deseo mucha suerte porque pues la vas a necesitar. Porque pasa lo que pasó con mi Fiendsmith, amigos. Se lo comió el formato. Pasa lo que pasa con Fiendsmith. Y con lo que pasa con todos estos decks, tomamos en cuenta que hace, qué sé yo, ¿qué te gusta? Hace 6 meses estos decks eran top. A lo mejor Stun no. Pero, y ni Dragon Maid porque no tenía soporte. Pero todos estos decks fueron o llegaron a ser de cash tira para acá, llegaron a ser fuertes. Es lo que pasa eventualmente con todos los decks. Tampoco te pongas mal si tu deck no está en la lista. Creo que tome en consideración aquello que es más popular junto con aquello que es básicamente más jugado, con lo que más te vas a llegar a topar. Va a haber, por ejemplo, otras variantes de stun, como puede ser un Runic, lo que sea. Sin embargo, eso es otra variante de stun que realmente es posiblemente lo más bajo de Rogue. Pues nada, esto es la tier list. Coméntame abajo en tu opinión, dime qué te pareció, dime qué cambiarías, porque nuevamente esta tier list es mi opinión. Posiblemente alguien más objetivo bajaría Fiendsmith a tier 2, no lo sé. El hecho de que esté completo creo que le ayuda.
Así que coméntame qué es lo que piensas, que vas a jugar en este formato de limbo en el que pues básicamente hay 4 decks dominantes. Creo que es un formato complicado, honestamente, te lo tengo que agregar. Es un formato complicado de jugar, no creo que sea el formato más amigable. Si juegas un Rogue no te tienes que preparar para un deck, sino te tienes que preparar para 4, lo cual es complicado. Entonces creo que, aunque suene tonto, creo que es de los momentos en los que los tier 2 y 1.5 lo tienen más complicado. Honestamente, es lo que pienso. Tier 2 y 1.5 lo veo muy complicado de que lleguen a adaptarse al meta, principalmente porque el tier 1 se está adaptando al meta. Entonces pues eso, lo veo complicado. No imposible, seguramente vamos a seguir viendo Orcus, seguramente vamos a seguir viendo tops de otros de los decks de tier 2. Sin embargo lo veo pues eso, complicado que haya demasiados. Eso es todo. Nuevamente coméntame qué deck vas a jugar. Coméntame qué es lo que cambiarías de la tier list. Y sin nada más por agregar, recuerden, prohíban Super Poly.